Hola Manu, ¿cómo estás? Hola Marce. Bueno, son y 57, en unos minutitos más. Claro, puse iniciar reunión, pero no sabía que ya estaba abierta. Se abre automática, no sé cómo, qué onda. Puse iniciar reunión, no sabía que estaba abierta y que había alguien. Claro. ¿Estás en tu casa, Manu? Sí. ¿Qué estabas operando, Johnny? No, no escucho, está en quirófano. ¿Es cortita, Manu? Hola chicos, estamos acá con Andre y yo juntas. Sí, es recortita la clase. Ah, bueno. Marce, ¿escuchaste? Sí, que estás con Agu y vos. No, con Perfecto. Andre. Ah, Sos, Andrés tenía que ser Romeo. ese tipo. Sí, ahí está, ahí está. Hola chicos, hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola Raúl. Hola, Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí estoy, saliendo de una reunión y metiéndome en otra. Mira, vos sabés que estábamos en una reunión de comisión directiva y se ve que te metiste vos y se cortó la reunión. Eso Así era. que, nada, No, ¿en desaparecimos. serio? No. Sí. Tienen que nos avisen cuando es así para que nos conectamos más tarde. Claro. No, lo que pasa es que mira, salió un tema hoy que teníamos que hablarlo por una reunión que había tenido el fin de semana, el sábado, Roberto, y queríamos que nos informe y eso, y surgió ahora a la tarde el tema de decir, bueno, hagamos la reunión. Y empezamos a las 7 con la idea de terminar 8 menos cuarto, por ahí, y viste, empezamos a hablar tontería o cosas la empezamos a hablar cada uno, y se nos fue a las 8. Está bien, no hay problema, habíamos ¿Y qué? ¿Y terminado apareció bastante Manu en la temprano. reunión? No, no. Apareció Manu. Hola Cortando muchachos, le todo. dije. No, cuando Déjenme es el así lugar, digo. avísenos para que la idea no es interrumpir. Usted, o sea, no No, se no, sí. acordaban que no íbamos a conectar o ya sabían que no íbamos a conectar No, a las... yo me acordé y le avisé, íbamos a hacer 19:30 al principio, después le dije que bueno, que la clase estaba a las 8 y entonces decidimos por eso de reunirnos a las 19. Ah, bueno, gracias. Para tener un poco más de tiempo, ¿viste? Pero no, bueno, había un solo tema que era ver el tema que por ahí para que estén enterados, el tema del futuro de ingreso de residentes, cómo se va a hacer, dónde se va a hacer, qué novedades. En base a eso era la reunión que había tenido Roberto con todos los presidentes de la federación, del país y con la federación también, para ver qué conductas se hacía con respecto a la residencia del próximo año, porque está todo verde. Lo de la pandemia, que parecía que iba a tener un tiempo limitado, por supuesto se va estirando y seguramente se va a seguir estirando más, y no hay preparativos tampoco para tomar un examen de una manera virtual, sino que es todo presencial. Presencial no se puede tomar. Nosotros hablábamos más que nada de cómo podíamos resolver lo nuestro, que es la parte privada, ya sea del HPC o de la Pueyrredón. En la Pueyrredón, por ejemplo, me decía Roberto que ellos ya están con cierta organización como para tener el examen, pero falta aceitar cosas para hacerlo de forma virtual y cómo hacerla, que presencial no se puede hacer porque ni siquiera vas a poder entrar, porque el que viene de Córdoba o de Jujuy a rendir no va a poder rendir, así que no va a poder entrar a la ciudad, así que es muy difícil eso, ¿no? Y por otro lado, está el tema que también se barajaba como corolario, así como cosa, es que vos, habitualmente se pensaba para este año que ingresen 160 médicos residentes de primer año en anestesiología en todo el país, ¿no? En nuestro caso eran 7. 2 y 3, no, creo que con ustedes también bajábamos, pero bueno, eran 7, contra 8 que habíamos tenido años anteriores. Entonces, esa cifra la habíamos pasado, me acuerdo, el año pasado, en diciembre, en Jujuy, donde más o menos era la cifra que iba a barajar la federación y que le iba a acercar al ministerio. Pero bueno, ahora se llegó al mes de julio, que ya estamos en agosto más que julio,
y no tenemos nada en la mano, y los exámenes podrían ser septiembre, octubre, para presentarse en noviembre, diciembre, y el año se fue, se perdió. Entonces, el tema está en que no quieren hacer de meter 160 médicos residentes nuevos este año, y el año 2021 otros 160 médicos anestesiólogos. Imagínate que serían 320 que dentro de 4 años, y crean una plétora médica, porque van a recibirse 320 personas de médico anestesiólogo que hay que ver si consiguen trabajos. Ustedes saben que una de las cosas que tanto la federación como las asociaciones se tratan de preocupar, y por qué el número acotado de médicos residentes, porque es la idea que el médico residente en anestesiología o el anestesiólogo que salga, que tenga un trabajo, o en la parte pública o en la parte privada, o en la parte pública y privada, pero que tenga un trabajo, y que no que tenga que andar boyando, buscando por todos lados como para poder encontrar un lugar para desarrollar su especialidad. Sería una especie de compromiso que de cierta forma hay. Que eso no es la misma postura ni la visión que por ahí tiene un Estado, ¿no? El Estado básicamente, posiblemente, o los gobernantes quieren tener una plétora importante de médicos formados, ¿tá? Con la idea de, no importa por ahí qué están haciendo ni cómo lo están haciendo. Entonces, mucho con eso no vamos, porque también eso te crea la posibilidad de que sea mal usado, no sería la palabra, pero engañado o mal pagado al médico anestesiólogo, porque en algún momento, si hay mucha gente, vos viste cómo es, ¿no? Se empiezan a agarrar y a bajarte los precios de la parte pública, privada, total, en algún momento alguien va a agarrar, ¿sí? Y bueno, así que está por verse eso, no se sabe. En la reunión del otro día quedaron en ver a ver qué es lo que pasa. Cupo cero, como en otras épocas, no se puede hacer, porque técnicamente es ir muy en contra de lo que es la postura gubernamental, y por ahí tampoco sería razonable, porque vos haces cupo cero y dentro de 4 o 5 años tenés un año en el cual no tenés ningún médico anestesiólogo nuevo, ¿no? Y va a haber muchos que o nos vamos a morir o nos vamos a jubilar, o que se van del país, o lo que sea, y que habrá que reemplazarlos. Eso es una cosa normal que tiene una dinámica especial en algún tiempo un poco más rápida y en otros tiempos un poco más lenta, pero en última instancia dinámica. La gente joven va reemplazando a los mayores como yo, ¿no? Lógico. Así que bueno, todo creo que pasa por ahí, por el tema de cupo. Por otra parte, dicen que tienen cierta desinformación a nivel del Ministerio de Salud, cosa que ya años anteriores, creo que cuando estaba Landi como presidente de la Federación, se había encargado de llevar, de informar que era el gobierno o el Ministerio de Salud Pública de la Nación tiene un registro como que somos 3.500 médicos anestesiólogos en todo el país, cuando en realidad somos 6.000 médicos anestesiólogos, ¿no? En todo el país. Y federados creo que somos o 4.500 o 4.600, y el resto son médicos anestesiólogos no federados, formados pero no federados. No figuran parte de ninguna asociación, ni tampoco están en la federación. O sea que muchas veces se dice que en base a la cantidad de habitantes, lo que habría que hacer es una correcta distribución de los médicos, ¿no? No es que falte, sino que están mal distribuidos. Muchas veces lo ves por lo mismo que ves, no solamente en lo nuestro, sino en el resto de las cosas. Lo ves en todo tipo de profesión. Buenos Aires, Córdoba, Rosario, las grandes ciudades chupan una determinada cantidad de gente porque le ofrecen el trabajo y un desarrollo profesional, social y familiar normal, importante, y que le viene bien a cualquier persona. Y claro, pero nosotros tenemos un país mucho más grande, en el cual hay muchísimos pueblos o provincias mucho más pobres, que pagan mucho menos y que no son atractivas, y que por supuesto quedan en
desventaja con las grandes ciudades, ¿no? Con los grandes lugares donde uno puede estar trabajando tranquilamente. Así que bueno, pero es todo un tema para futuro, todavía no hay nada resuelto, así que no tenemos compañeros nuevos para ustedes tampoco. Gracias, Raúl, por Por comentarnos. nada. ¿Cómo andas, Guille? Ahí está, ahí puse el audio. Bien, 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 ¿cómo va todo? Le Hola, cortamos, Guille. Ahí sí. le cortamos la reunión a la comisión directiva que estaban en reunión con este mismo Zoom. Y nos estaba Sí. comentando Raúl todo lo que estaban hablando. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. ¿Arrancamos, Manu? Bueno, ¿vamos, Manu? dale, cuando quieran. Para que hay poco para compartir pantalla. Tenés que habilitar que los participantes puedan compartir pantalla, Marce. Sí, a ver. Seguridad. Compartir pantalla. Ahí está, Manu. ¿No? Bueno. Ahí va. Bueno, la clase que me toca dar hoy es de bloqueos de pared abdominal. Es una clase bastante corta, así que bueno. Primero, antes que hablar de los bloqueos, voy a hacer un repasito de lo que es la anatomía, más que nada cómo están dispuestos los músculos y por dónde discurren los nervios, como para saber qué bloqueamos en cada bloqueo. Bueno, acá tenemos un esquema de lo que es la pared abdominal vista de un lado anterior. Tenemos un músculo central, que es el recto del abdomen, y los músculos laterales, que son el transverso y los oblicuos interno y externo. El músculo recto anterior es un músculo que baja a manera de columna, un músculo poligástrico, y va a venir de los últimos cartílagos, en realidad los cartílagos 5, 6 y 7, y el apéndice cifoides a irse hacia el pubis, y va a estar inervado por los últimos 6 nervios intercostales y por los nervios abdomenogenitales mayor y menor. Y después, en lo que son las paredes laterales, tenemos 3 músculos que son de interno hacia externo: el transverso, el oblicuo interno y el oblicuo externo. El transverso es el único músculo que le da toda la vuelta al abdomen, es decir, de atrás hacia adelante, y bueno, va a estar interdigitado hacia superior e interno con el diafragma, y va a estar inervado por los nervios abdomenogenital mayor y menor, o también llamados nervios iliohipogástrico o ilioinguinal, según la nomenclatura nueva. Después tenemos el oblicuo interno, y luego el más externo es el oblicuo externo, ¿bien? Y todos estos músculos del abdomen van a estar inervados por estos nervios, abdomenogenital mayor y menor. En cuanto al músculo recto anterior del abdomen, a una pequeña aclaración, más que nada el tema de las fascias, de la saponeurosis. Es un músculo que no tiene aponeurosis propia, sino que va a estar envuelto por las fascias que le brindan estos 3 músculos, ¿sí? Acá vemos otro corte, y vamos a ver que los músculos rectos abdominales, en la unión de los 2 tercios superiores con el tercio inferior, la aponeurosis del oblicuo menor se divide en una hoja anterior y una hoja posterior. Por ende, en los 2 tercios superiores, este músculo hacia anterior va a estar rodeado en su parte anterior por la hoja anterior de la aponeurosis del oblicuo menor y la aponeurosis del transverso, y hacia posterior por la hoja posterior de la aponeurosis del oblicuo menor y por la fascia transversal. Y en el tercio inferior, por delante, va a tener todas estas aponeurosis, excepto la fascia transversal, ¿sí? Y hacia posterior, en lo que es la cavidad abdominal,
la aponeurosis del transverso me divide a los músculos posteriores en un grupo anterior, que vamos a tener el psoas mayor o psoas ilíaco y el cuadrado lumbar, y en un grupo posterior vamos a tener los músculos de la otera o erectores espinales. Bien, acá vemos una vista anterior, cómo se disponen los músculos, y vemos en la pared posterior que tenemos al psoas ilíaco y al cuadrado lumbar. Y un esquema, más que nada, de la inervación sensitiva, que vamos a ver que la pared abdominal va a estar inervada sobre todo por las raíces de T6 a T12. Bien, eso es lo que queremos bloquear cuando hacemos un bloqueo de pared abdominal. Bien, como bloqueo de pared abdominal tenemos el tap block, que es el bloqueo del plano del transverso abdominal, el bloqueo de los nervios ilioinguinal e hipogástrico, el de la vaina de los rectos y el cuadrado lumbar. Bien, también para el abdomen serviría, por ejemplo, un erector espinal o un paravertebral, que son bloqueos que ya vimos en la clase de tórax. Bien, el tap block o bloqueo del plano del transverso es un bloqueo que fue escrito por primera vez por Raffi en el año 2001. Este doctor se basaba, no usaba ecógrafo, sino que se basaba en la localización por referencias anatómicas del triángulo lumbar de Petit, que va a estar delimitado por la cresta ilíaca, el oblicuo externo y el dorsal largo. Acá vemos un esquema. Y lo que se hace es inyectar el anestésico por encima de la cresta ilíaca con la sensación de doble pop, digamos, que es atravesar la fascia del oblicuo externo, del oblicuo interno, y ahí se inyectaba el anestésico local, ¿sí? Luego, en el año 2013, este señor Hebert introdujo el ultrasonido, y también el objetivo era el mismo, inyectar el anestésico local entre el oblicuo interno y el transverso, que es donde transcurren las ramas anteriores de los nervios raquídeos que le dan inervación al abdomen, ¿sí? Este bloqueo, como indicaciones, va a tener todas aquellas cirugías realizadas tanto por la paroscopía o por la parotomía que tengan, que impliquen incisiones sobre la piel de la pared abdominal en el territorio metamérico de T10 a T12, que son, que digamos que es la parte que inervan las raíces dichas anteriormente. ¿Qué materiales necesitamos para este bloqueo? Una sonda de ultrasonido de alta frecuencia, aguja de neuroestimulación o de TOWI, solución con anestésico local y jeringas de 20. Bueno, como ejemplos de indicaciones laparoscópicos: apendicectomía, hernias, colecistectomía, histerectomía, cirugías colorectales, y la parotomía cesárea para, por ejemplo, una cicatriz de Pfannestiel, también puede ser por una histerectomía, cirugías colorectal, prostatectomía. Bien, el paciente se va a colocar en decúbito supino o decúbito dorsal, y luego de una correcta antisepsia de la zona, vamos a apoyar el ecógrafo entre la cresta ilíaca y el reborde costal. La aguja se va a introducir del lado interno en plano, mientras visualizamos las 3 capas musculares dichas anteriormente, que son tejido celular subcutáneo, oblicuo externo, oblicuo interno, transverso, y por debajo el peritoneo. El objetivo es inyectar el anestésico local entre el oblicuo interno y el transverso, que es por donde discurren los nervios, ¿sí? Generalmente se utiliza un volumen de 20 mililitros de cada lado de solución de anestésico local. En niños son 0,2 mililitros por kilo de peso. Algunos ensayos clínicos decían que se puede utilizar 20 o 30, pero que no variaban mucho los resultados de un volumen de 20 a 30, por ejemplo, en adultos. Y se usa bupivacaína al 0,25 o ropivacaína al 0,3%. Bueno, acá se ve una imagen de dónde debería quedar inyectado la solución de anestésico local, y bueno, deberían separarse, debería empezar a abrirse este plano, que sería entre el oblicuo interno y el transverso. Bien. ¿Qué complicaciones tiene? Función inadvertida del peritoneo, digamos, si nos pasamos. Podemos dañar una víscera abdominal en el caso de que puncemos el peritoneo, y bueno, toxicidad sistémica asociada a los anestésicos locales.
En cuanto a la eficacia de este bloqueo, acá yo encontré una revisión sistemática que comparaba o hablaba de varios estudios y se probó que fue eficaz en cirugías colorectales, cesáreas, colecistectomías, histerectomías, apendicectomías, nefrectomías, que si bien quizás dentro de la primera hora post cirugía el dolor comparado con el grupo control en el que solamente se les había hecho analgésica intravenosa, dentro de la primera hora era similar, pero con el correr de las horas se veía mayor eficacia de aquellos pacientes que habían recibido el bloqueo. Y ese es otro estudio en el que se ve la eficacia del TAP comparados con aquellos que solo habían recibido analgesia intravenosa. Bueno, después tenemos el bloqueo de los nervios ilioinguinal o abdomen genital menor, el hilo hipogástrico o abdomen genital mayor. Este bloqueo se puede utilizar para aquellas cirugías inguinales, tanto en niños como en adultos, y la limitación que tiene, como las otras, es aquellas cirugías que requieran analgesia visceral o que comprendan el territorio sensitivo del nervio genitocrural, que recordemos que es la zona del triángulo de Scarpa, digamos, lo que inerva este nervio. Bueno, los nervios abdomen genital mayor y menor son ramas colaterales del plexo lumbar, van a salir de las raíces de T12 y L1, y más allá de su inervación motora, que ya dije que eran los músculos de la pared abdominal, van a inervación. El abdomen genital mayor me va a inervar parte inferior y anterior del abdomen, y en el hombre el escroto y en la mujer los labios mayores. Y el nervio abdomen genital menor me va a inervar en el hombre el pubis y el escroto, y en la mujer el monte de Venus y los labios mayores. Estos nervios, ni bien se originan en el plexo lumbar, van a nacer atravesando el músculo zoacilíaco y van a discurrir por encima del músculo cuadrado lumbar. Y van a ingresar en el plano entre lo que es los otros nervios también, entre el oblicuo interno y el músculo transverso. Acá vemos cómo vemos el músculo cuadrado lumbar y en el abdomen genital mayor, y por debajo el abdomen genital menor. Bueno, los materiales son más o menos los mismos, son de ultrasonido de alta frecuencia, anestésico local, la aguja, la jeringa. Las indicaciones son todas aquellas cirugías realizadas en la zona inguinal: hernias, varicocele, hidrocele, quistes del cordón, orquidopexias. Y también había algunos estudios que decían que podían usarse para dar analgesia a cirugías que impliquen cicatrices del estilo Phanessiel, como una cesárea o una histerectomía. Bien, el paciente se va a colocar en decúbito dorsal, al igual que para hacer el bloqueo del TAP, y vamos a ubicar el transductor superior a la espina medial a la espina ilíaca antero superior, y vamos a obtener una imagen similar a la del TAP lock. Le vamos a ver el oblicuo externo, oblicuo interno y músculo transverso. Y los nervios ilioinguinales y hilo hipogástrico van a encontrarse en este mismo plano, ¿sí? Por lo tanto, el anestésico local se inyectaría ahí. ¿Qué complicaciones tiene? También punción del peritoneo y lesión de alguna víscera abdominal, formación de hematomas, infecciones en el sitio de punción, o inyección intravascular inadvertida de la solución con anestésico local. Bueno, luego tenemos el bloqueo de la vaina de los rectos. Es un bloqueo que sirve para brindar anestesia y analgesia postoperatoria en aquellos procedimientos que involucren la línea media del abdomen. Me va a permitir el bloqueo de los ramos anteriores de los nervios de T6 a L1, y me va a proveer analgesia solamente en la parte media y anterior del abdomen, desde el apéndice sifoides hasta la sínfisis pubiana, ¿sí?
Acá vemos, como les contaba hoy, cómo se dispone la vaina de los rectos, que son aponeurosis brindadas por los músculos de la pared lateral del abdomen, y cómo en la unión de los 2 tercios superiores con el tercio inferior de este músculo, la aponeurosis del oblicuo interno, del oblicuo externo se divide en, del oblicuo interno se divide en una hoja anterior y una hoja posterior. Los nervios se van a encontrar en el vientre del músculo y en la vaina posterior del recto. Por eso los bloqueos, el bloqueo de la vaina de los rectos también a veces es llamado bloqueo de la vaina posterior del recto, porque el anestésico se inyecta en la parte posterior, que es donde discurren los nervios. Los materiales va a ser sonda de ultrasonido, la aguja, el anestésico y la jeringa. Y las indicaciones es aquellas que involucren la parte media del abdomen, por ejemplo, hernias umbilicales o prostatectomía. Bueno, el paciente va a ser posicionado en decúbito dorsal o decúbito supino, y el transductor lineal se va a ubicar de esta manera, ¿sí? Por encima de los músculos rectos, que se van a ver ovalados, rodeados de líneas de diferentes ecogenicidades, que son las vainas, ¿sí? Nosotros lo que queremos hacer es llegar acá, que es la vaina posterior. Bien, el anestésico local se va a inyectar, ¿sí?, en la parte posterior, y vamos a ver cómo la vaina de los rectos se abomba hacia arriba y queda el peritoneo por debajo. Creo que hay un videito. Bueno, y así es como debiera quedar bañada, digamos, la vaina posterior de los músculos rectos del abdomen, que es por donde discurren los nervios. Y por último, de los bloqueos de pared abdominal, está el bloqueo del cuadrado lumbar, que se origina como una modificación del bloqueo del plano del transverso del abdomen, que en un principio era guiado por referencias anatómicas, y lo que se hace es, mediante la utilización de la ecografía para dirigir la inyección de anestésico local, se inyecta en un plano profundo al músculo oblicuo interno y adyacente al músculo cuadrado lumbar, que ahora podemos ver que, bueno, hay 3 variantes que son anterior, lateral y posterior. Este bloqueo me va a permitir el control del dolor somático postquirúrgico para incisiones
tanto supra como infraumbilicales, de la pared abdominal, tanto para cirugías laparoscópicas o realizadas a través de la laparotomía, y también se va a utilizar la misma cantidad de anestésico local que utilizamos en el TAP. Bien, hay 3 tipos de abordaje para este bloqueo. Es un abordaje lateral, un posterior y uno anterior. El abordaje lateral fue escrito por Blanco en el 2007, y el paciente puede posicionarse en decúbito supino con una leve inclinación hacia lateral, o directamente en decúbito lateral. Eso decía que era según preferencia del que realiza el bloqueo. La sonda del ecógrafo se va a ubicar transversal a la cresta ilíaca posterior y superior, y con una aguja ingresando en plano, lo que vamos a hacer es inyectar el anestésico local en la parte lateral, ¿sí?, del músculo cuadrado lumbar. Acá podemos ver cómo los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y transverso se unen, por así decirlo, en la parte posterior, y queda por al lado el músculo cuadrado lumbar. En un abordaje posterior, que también fue escrito por Blanco en el año 2015, puede ser un abordaje con trayectoria de anterior a posterior o de posterior a anterior, ¿sí? En este caso, bueno, algunos estudios decían que utilizan sondas lineales y otros sondas convex. Eso era también dependiendo un poco de la contextura del paciente y de preferencias del operador. Y lo que vamos a hacer es inyectar y distribuir, inyectar el anestésico local en la pared, en la parte posterior del músculo cuadrado lumbar, ¿sí? Y digamos en el límite con los músculos erectores de la columna. Y hay algunos estudios que bueno, todavía está como en veremos, por así decirlo, según lo que leí, que el anestésico local, dicen que la solución de anestésico local inyectada a este nivel se distribuiría en el área de la fascia toracolumbar interna y avanzaría hacia el espacio paravertebral. La mayoría de estos estudios que dicen esto están realizados en cadáveres, y todavía faltan más estudios in vivo adicionales como para decir si esto sería sí o no. La ventaja obviamente que nos daría que la solución de anestésico local discurra hacia el espacio paravertebral sería lograr analgesia visceral, que lo diferencia de los otros bloqueos que solo me dan anestesia somática. Y luego tenemos el abordaje anterior, que fue escrito en el 2013. Bueno, acá el paciente está posicionado en decúbito lateral, y lo que buscamos es inyectar en la parte anterolateral, sería del músculo cuadrado lumbar, o sea, entre el músculo cuadrado lumbar y el psoas, y en este caso también los estudios dicen que podría haber difusión hacia el espacio paravertebral, y también también afectaría el tronco simpático, ¿sí? No hay ninguna preferencia, digamos, los estudios no dicen que sea mejor un abordaje que otro, pero sí quizás este abordaje, que es el anterior, habría más riesgo de, por ejemplo, punzar una víscera abdominal. Bueno, el posicionamiento, ya dije, puede ser en decúbito supino con inclinación levemente lateral o en posición lateral. Y bueno, los anestésicos locales a utilizar, generalmente, bueno, los estudios hablaban de ropivacaína y bupivacaína, y el volumen sería 0,2 a 0,4 mililitros por kilo de peso, ¿sí? ¿Qué indicaciones tendría? Cesáreas, cirugías laparoscópicas ginecológicas, hernioplastías, cirugías abdominales, colectomías. Y complicaciones, distribución del anestésico al plexo lumbar y generar un bloqueo motor, hipotensión arterial, y en el caso de que difunda hacia el espacio paravertebral, toxicidad sistémica según la dosis, o inyección inadvertida intravascular, hematoma, sangrado o infección en el sitio de punción. Bueno, acá hay algunos estudios
que hablan de la eficacia del bloqueo del cuadrado lumbar. Por ejemplo, este habla de la eficacia de este bloqueo en la cesárea, y dice que disminuye el consumo de opioides y los niveles de dolor hasta 48 horas postoperatorio. En el caso de las cirugías ginecológicas por vía laparoscópica, se evaluó en el postoperatorio inmediato aquellas pacientes que habían recibido este bloqueo y aquellas pacientes grupo control que se había hecho solamente analgesia intravenosa, y tanto a la hora como a las 3 horas y a las 24 horas, el dolor fue significativamente menor en el grupo de las pacientes que tenían este bloqueo. Y otro estudio que estaba bueno comparaba la fue menor que con el bloqueo TAP. Y también, bueno, hablaba de que no hay estudios comparativos suficientes para que digan que el uso de adyuvantes a los anestésicos locales para este bloqueo sea de utilidad, pero sí puede resultar beneficioso el agregado de epinefrina en la solución de anestésico local, porque me reduce la tasa de absorción y, bueno, es mucho más fácil la detección de una punción intravascular. Y bueno, eso es todo. Muy bien, Manu. Cortita pero completa. Muchas gracias, Manu. No sé si alguien tiene alguna pregunta, o algún comentario, o experiencia o algo. Bien, Manu, muy bien. Muy bien, Manu. Bárbaro. Conciso. Gracias. No sé ustedes en qué los han usado. Yo, como experiencia, te puedo decir el Tap Block lo he usado bastante en una época en lo que era abdominoplastias, o sea, las dermolipectomías. Y como es somático, es pared, con muy buenos resultados realmente, ¿no? O sea, el paciente nota sí o sí el efecto de un Tap Block que esté bien hecho. Cuando ya entramos en la parte visceral, sí o sí, esto pasa a ser un coadyuvante de la analgesia multimodal, ¿verdad? Porque no nos da lo que es la analgesia visceral, todo el peritoneo para abajo. Y con respecto a lo de los rectos, aunque sean del recto, a mí siempre me produjo cierto escozor con el recto. Vos cuando haces un Tap Block siempre tenés el transverso como referencia y te lo tenés interpuesto entre eso y el peritoneo. Y cuando vas a hacer un recto, en la vaina posterior del recto, el peritoneo lo tenés muy cerca. O te da la idea que está mucho más cerca con las posibles complicaciones de punzar alguna víscera. Entonces ahí no fue de mis preferidos. No lo he hecho tanto. Al cuadrado lumbar, un par, no tengo mucha más experiencia. Nosotros, Manu, lo No. hacemos... Sí, sí, No, Claudio. creo que nada muy parecido a lo de Raúl, como siempre, pero creo que el cuadrado lumbar eso lo hacíamos más nosotros cuando hacíamos neuroestimulación que hoy con ecografía. Entonces, era un complemento bueno que teníamos, pero de mucho riesgo para hacerlo. Entonces, nunca terminó de ser totalmente satisfactorio, ¿no? Y lo que sí hay que tener en cuenta, no sé quién es el que está golpeando con algo. Lo que hay que tener en cuenta es que son, a mi criterio, no sé qué opina Raúl, son todos analgésicos. Cuando hablamos de estos bloqueos, no podemos hablar de anestésicos. Vos no podés operar, por más que seas chiquito, mirá que hacíamos hernia montones y siempre te quedás corto, no terminás de... Hay ramas accesorias
que llegan de otros lados, que siempre empezás bien y terminás siempre agregándole cosas y no son totalmente buenos. Con respecto al tableau, como dice el negro, a mí particularmente es cuando vos haces algo para después seguir haciéndole en la parte visceral analgesia, ya no es completo. Es decir, está bien, estás solucionando la pared, pero la parte visceral te deja mucho que desear, entonces empezás a confundir todo lo que haces por parte visceral, una analgesia completa, hablamos. Cuando tenés otras opciones, ¿no? En esa zona, lo que pasa es en zona abdominal, todos sabemos bien que el gol estándar es una peridural con catéter, entonces es difícil sacar de la cabeza eso. No es que no sirvan, entiéndanme que todos usábamos, todos lo experimentábamos, pero no es tan efectivo a lo que nosotros hacemos. No sé, Raúl. No, sí, no me había olvidado, mirá, de los ilioinguinales cuando hacíamos pediatría en el hospital ¿Te acordás? infantil en Claro. una época. En esa época no teníamos ecografía, no había ecografía No. y eso, y era, pero en realidad el resultado era muy positivo en los pacientes. Realmente se veía un posoperatorio inmediato muy confortable para el paciente. Exacto. Pero, ¿qué pasa? Vos a ese paciente le hacías una caudal y vos veías que el paciente Claro, tenía otro sí, resultado totalmente sí, distinto. Entonces, sí. es bueno si no tiraban. Acuérdense que las hernias infantiles, a diferencia de las adultas, no son con reconstitución de saco. Entonces, el postquirúrgico es menos doloroso. Es la técnica justamente que tiene la ventaja de la reconstitución de la pared del nene. Entonces, por eso es tan efectivo el bloqueo de pared en los adultos. Y hoy, si me hablas de una hernia para hacer un hilio inguinal en donde son todas las hernias laparoscópicas, no te sirve para nada. Porque el tipo le infla la panza así, no tiene lo hacemos, pero no tiene realmente, hay que a veces ser sincero. Yo siempre cuento que una de las experiencias que teníamos, que fue con un cuadro lumbar y un femoral para un cruzado, entonces era fantástico, el tipo lo operamos bárbaro, pero tuvimos que dormir porque el otro lado y la otra pierna donde se apoyaban y traicionaban, le dolía terriblemente. Entonces lo tuvimos que dormir por el confort del paciente, no por lo bien que habíamos hecho las cosas. Entonces terminó todo en un fracaso. Para el paciente es un fracaso eso. Y para nosotros tenemos que hacer reconocer que tiene su límite. No hablamos de que sirva o no sirva. Tiene límites. Que eso tenemos que tenerlo presente. Y como dice Raúl, los márgenes de seguridad a veces son tan chicos que en el margen, la zona peridural, poner un catéter y tener solucionado el problema de pared y visceral. Perfecto. Bueno, ¿algún comentario más? Yo Hoy tengo una terminamos. duda en realidad, por ahí porque honestamente nunca hice el hilo inguinal, el hilo podástrico. No sé si tiene algún beneficio en relación al TAP, por ahí el área de extensión hacia cefálico, pero no sé si después honestamente alguno encontró un beneficio, pues sinceramente no lo sé realizar y lo leí una sola vez en mi vida, ¿no? ¿Cuál decís? No te escuché, Augusto. ¿Cuál El hilo decías? inguinal e hilo podástrico, si tendría algún beneficio en relación a el TAP, porque honestamente el que yo sé hacer es el TAP. Por ahí planteo la menor difusión por hacia eso cefálico, pero... yo te lo Es lo que planteaba hablamos. porque yo te planteaba en pediatría porque en aquella época no teníamos ecografía y bueno, era a lo que podíamos tener mejor acceso. Te hablo para una hernia inguinal, ¿no? Lo que te comentaba, no tengo experiencia para otra cosa, que no sea para hernias. Para pared. Para pared. Claro, pero directamente, pero el tema estaba, viste, que una vez que tuvimos la ecografía, sí, con el TAP ya te lo sacaste de encima ese otro, ¿no? Acordate que el TAP, Agustina, nosotros nos fuimos variando. Empezó siendo bajo y cada vez lo hacemos más alto. Y cambiamos los volúmenes también. Entonces, hoy, cuando vos te vas a un TAP bajo y le metes mucho volumen, casi que estás llegando, son todos faciales. Entonces, si el líquido lo hace discurrir por toda la fascia, vas a tener un beneficio mucho mayor. Lo que sí Sí, de sabemos... hecho yo sabía que existía una variante que es subcostal, que se extiende hasta T6, Exacto, que tampoco la he practicado, pero sí.
es fantástico para lo que es todo inguinal, todo en boca de jarro, que llaman la cirugía esa grande. Pero es pared, eso solamente pared. Cuando Por vos me eso, decías a mí, por eso tiene muy buen efecto en lo que es la abdominoplastia, porque al ser solamente pared, y vos fíjate que a veces no entendés cómo con todo el despegamiento que te hacen de la pared hasta arriba, hasta el apéndice sifoides, porque en realidad la incisión es abajo, pero el despegamiento llega hasta arriba, ¿está? ¿Cómo llega hasta allá? Y sin embargo te llega tranquilamente con un volumen no demasiado grande, te llega tranquilamente hasta darte analgesia hasta arriba. Esa es claro, una ventaja, pero siempre hablando de pared, nada más. lo que hacemos plástica, o cuando estamos en plástica, sí nos damos cuenta que estos bloqueos, el plástico no sabe qué está haciendo, él está metiendo una solución de Klein en cantidades de 1 litro y medio, y cuando despega toda la parte abdominal para hacer la plástica y la rafia, vos te das cuenta ahí donde están trabajando, y es todo lo que fuese un bloqueo generalizado con bajas dosis de la solución de Klein. Entonces eso hace que el tipo indirectamente esté haciendo lo mismo que hacemos nosotros con el ecógrafo, pero en grandes volúmenes y cantidad. Entonces, por eso no le duele, y una abdominoplastia no duele en postquirúrgico inmediato. Es por la cantidad de líquido en la solución de Klein, en la expansión de líquido, no en la cantidad. Muy bien. Bueno, Guille, ¿vos algún comentario? Si no, terminamos. No se te escucha, espera. Ahí está, ahí está, Micrófono ahí está. dice, No, no, yo tenía bloqueado. No, obviamente ellos son los que más experiencia tienen, así que no hay mucho más que aportar, ¿no? Nosotros, la realidad que es un bloqueo que lo conocí con ustedes, porque en la residencia, antes la verdad que nosotros en nuestra residencia no teníamos ecógrafo y bueno, y así no tengo mucha experiencia en esto. pero lo ves en plástica, que Pero los chicos, ¿viste lo que hacen los plásticos? ¿Viste cuando empiezan con la aguja a sí, meter claro. Klein por todos lados? Cuando meten Klein Y por anda todos lados, bárbaro. pero claro, es una facial, Andan perfecto. pero claro, es lo que entonces es volumen, es volumen, Sí. no es nada. Bárbaro. Qué bueno, Muy muy bien. buena clase, muy buena clase. Bueno, muchas gracias por todos por conectarse. Un abrazo, nos No, vemos. Gracias a todos. Un nos abrazo, nos vemos, vemos. gracias chicos. Chao, chao. Chao, Hasta chicos, el hasta lunes. luego, gracias. Escucha, Chao. Marce, Sí, no, que se queden conectados los residentes un cachito, así charlamos unas cositas. dale, dale. Hasta Chao, luego. chicos. Gracias, Raúl. Chao, chao. Gracias, Vale, Chao, por chao. todo. Nos vemos. Chao, chao. Che, chicos.